Muy bien, buenos días a todos. Quiero agradecer la participación para poder disertar aquí en este tercer Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad a la Asociación Latinoamericana para el Avance de las Ciencias como organizadora, así como Redalac. Eh, Inicio comentando que esta es una charla que yo creo que la que más he dado porque es introductoria, que tiene que ver con la psicología forense. Hay una serie de mitos, en realidad, sobre qué hacemos los psicólogos que estamos en el ámbito forense. Primero tendríamos que explicar que existe una idea de repente donde se nos dice que la psicología forense es como una especie de sinónimo de la psicología jurídica, lo cual es errado. La psicología jurídica, ¿sí? Es una parte de la psicología como tal, se rige por principios generales de esta ciencia, de nuestra ciencia, y de ella devienen otras áreas, entre ellas la psicología forense. Primero, no, por cuestiones de tiempo, no me meteré a aspectos filosóficos, antecedentes y demás, solo de manera breve diré que el adjetivo forense pues viene del latín forensis, ¿no? Que es la audiencia pública. Sin embargo, esta palabra forense ha venido mutando a través de los años, eh, eh, y ha pasado por un proceso conceptual, inclusive semántico. En la actualidad, pues la palabra forense tiene que ver con los tribunales. Quiero decir que la psicología, todos los que estamos en el ámbito forense, somos clínicos, ¿sí? La psicología forense proviene de la clínica, aunque, aunque su existencia como tal, por ejemplo, se da en el conflicto social. Es decir, podemos ver que hay psicólogos sociales que proponen una serie de sugerencias para erradicar una serie de delitos y demás. Una de las cosas que es importante es que toda ciencia forense se adapta a la constitución, a las leyes de cada país. Por lo tanto, cuando emita algunos comentarios con respecto a algunas líneas que se proyectan, hagámoslos en el entendido de las leyes de nuestro país, que en este caso, bueno, estaríamos hablando de México. ¿Sí? Hay procedimientos que se van a ir adaptando de la psicología, pues en cada rincón donde exista un sistema de justicia, las ciencias forenses se adaptan a los procedimientos, tienen un papel distinto. Lo comento porque podría alguien que nos escuche, que no sea de este país, decir, bueno, en mi país se hace distinto. Probablemente la ley es distinto, sus procedimientos son distintos, las reglas de los órganos jurisdiccionales son diferentes. Pensando en este contexto mexicano, procede en la praxis la psicología forense, pues de acuerdo a lo que nuestra ley señala, nuestras leyes, nuestra constitución. Primero, quiero decir que la psicología forense es una parte de la psicología jurídica. Y como lo dije hace un momento, hay de repente personas que creen que los psicólogos que están en una penitenciaría son forenses, o los psicólogos policiales son forenses. No, la psicología forense es la psicología de los tribunales, ¿sí? Hay personas que abrazan esa idea. Es viral. Si uno, por ejemplo, tiende a googlear qué es la psicología forense, cuál es el objeto de estudio de la psicología forense, encontraremos esa postura donde se dice, se plantea como si fuese un sinónimo y se meten muchos agremiados de la psicología a esa caja donde
A todos se les adjudica este adjetivo, esta palabra, soy psicólogo forense. Pero no es así. Me atrevo a decir que los quien han viralizado han sido personas que no han estado allá en el campo. El psicólogo forense se hace en el campo, en la praxis, no se hace en el escritorio. Por ahí hemos publicado algunos artículos, inclusive ahorita acabamos de terminar una obra literaria en psicología del testimonio, y ahí advierto esa parte, ¿no? Advierto que quienes se han encargado de plantear que la psicología forense y la psicología jurídica son una especie como de sinónimo, son personas que han conceptualizado en el escritorio, pero que no han ido al lugar, que no han ido a hacer una evaluación clínica psicológica con fines periciales en el campo. Y cuando me refiero al campo, pues obviamente me refiero a los distintos ámbitos. En el ámbito penal, pues la mayoría de estos están recluidos. Hay que entrar a un centro penitenciario a evaluar personas. Y esta es una de las charlas que más he desarrollado en el sentido de aclarar, de introducir a quien nos lea, a quien nos vea, con respecto a qué hacemos en realidad. Y que no se quede solo en discursos de personas que escriben sobre nosotros, ¿sí? Como toda ciencia forense, la psicología tiene como objeto auxiliar a la justicia. En ese sentido es forense. De repente, estas ideas erróneas con respecto a qué hacemos, pues está más influenciada de repente por Hollywood, una serie de mitos, ¿sí? Siempre es una evaluación clínica psicológica con fines periciales. No son psicólogos que evalúan clínicamente a alguien con un fin de tratamiento. No. Siempre se van a pegar a un estricto lineamiento técnico clínico. ¿Por qué? De repente existen falsas ideas con respecto a cómo llegamos a diagnosticar. En el mundo jurídico, particularmente, pues, porque nosotros, los psicólogos forenses, estamos en la cancha de los que representan a la ciencia del derecho, y de repente suponen que los psicólogos emitimos diagnósticos con una entrevista. Eso es erróneo. Nosotros tenemos una metodología dura, pero en el propio discurso jurídico de ciertos órganos jurisdiccionales, de ciertas instituciones, así lo plantean. Y se ha creado esa idea de que el psicólogo tiene la capacidad de que con una entrevista puede establecer la existencia de algún daño psicológico, ¿sí? Eh, 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 Plantear una tipología y un vínculo causal, es decir, ¿qué lo provocó? Eso no sucede. La entrevista es un instrumento de complemento que se usa para la diagnosis, por supuesto, pero nadie en su sano juicio, por lo menos dentro del gremio psicológico, sabemos que con una entrevista se puede diagnosticar a alguien. Hay una metodología que tiene que ser idónea y suficiente. Esta metodología es idónea, por ejemplo, si yo digo que alguien tiene depresión, es porque le apliqué recursos técnicos, pruebas psicológicas que miden la depresión. Si yo digo que cuántas pruebas, ¿sí? Ese criterio es un criterio de suficiencia. ¿Qué quiero decir? Que son baterías de pruebas. Nadie con una sola prueba puede establecer dar un diagnóstico concluyente. Hay escalas rápidas que son para generar una hipótesis diagnóstica, pero no configuran un diagnóstico concluyente. Y hago hincapié en la metodología porque el papel de la psicología actualmente es muy importante en todos los rubros del derecho.
pero particularmente en el ámbito penal. Yo sé que las personas que toman las decisiones, jueces, magistrados, desconocen de forma natural el tema y de repente son timados. Hay, por ejemplo, psicólogos en el ámbito pericial, dentro del oficialismo, es decir, que pertenecen a las fiscalías del país, que se suben al estrado a mentir sobre sus dictámenes periciales. Sus dictámenes periciales tienden a ser dogmáticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no anexan su evidencia, sus métodos, sus recursos técnicos, no lo hacen. La metodología tiene que ser dura, con pruebas estandarizadas, baterías estandarizadas, idóneas, suficiente y dentro de un marco de pertinencia. Siempre. Es muy delicado que con una entrevista vinculen a proceso a una persona. Es muy delicado que con pruebas no estandarizadas, y explico que la estandarización es una adaptación que tiene años de investigación, que adapta a la realidad de los sujetos a los que va a medir. Es decir, yo no puedo aplicar pruebas que en España, en Colombia o en otro país que no sea el nuestro, México, porque no están adaptadas a la realidad psicosocial de los sujetos a los que desea medir. Y hay pruebas que no están dentro de ese estándar, que no son pruebas reconocidas por organismos internacionales que regulan la actividad profesional del psicólogo, y que con esas pruebas construyen o dicen que construyen sus dictámenes periciales. Y hay personas que están en prisión por una prueba, solo por una, que no fue idónea, que no fue suficiente porque no es una batería, no es muchas pruebas, y están vinculadas a proceso. Eso es muy delicado. Por eso he tratado siempre de promover que la metodología del psicólogo no deba de ser una metodología subjetiva, de pruebas proyectivas, sino que las pruebas proyectivas es válido meterlas a una evaluación, pero siempre con un fin de apoyo. Vuelvo en esta parte. Para determinar este estatus psicológico siempre es en relación a hechos controvertidos en los tribunales. Es decir, si es en el ámbito penal, estaríamos hablando de un delito, este delito produjo efectos, hay víctimas, y una de sus efectos es el daño psicológico. Alguna de las partes va a emitir pruebas periciales. De las pruebas existentes, la prueba pericial es la prueba científica, y como toda ciencia, su fin es demostrar, no es retórica. Creo que todas las áreas de la ciencia evolucionaron en alguna etapa de la historia, particularmente en el Renacimiento, donde actualmente tienes que demostrar, tienes que anexar evidencia, porque todo lo que tú digas y que no puedas demostrar es una opinión. Y la psicología, como todas las áreas de las ciencias forenses, no está exenta de tener que probar, ¿sí? Entonces, la parte acusadora ofrece a sus peritos, dictamina y establece que existe un daño, y la defensa puede, en el ámbito penal, ofrecer a sus peritos. Acá son peritos de parte, ¿sí? Son los peritos ofrecidos por la defensa. Entonces, el psicólogo forense es un perito y se hace en la praxis, se hace en el campo. Hay muchos rubros en los que su servidor le ha tocado, no solo como perito, sino también como asesor pericial. En el ámbito penal, pues hemos trabajado, y muchos psicólogos tienen esa línea u otras, como es la perfilación criminal.
estamos trabajando en otra obra, en otro libro, hablando de la perfilación criminal. Ya sabemos que en el ámbito de la perfilación criminal, bueno, siempre es un delincuente o un posible delincuente ausente, pero estamos proponiendo que también la defensa pueda proponer una perfilación criminal ya con un detenido. Determinar si de acuerdo a la evaluación clínica, psicológica y al análisis criminológico que se le hace, el imputado o la imputada podría reunir una serie de factores que le perfilan en algún área. Puede ser perfil de agresor o agresora sexual, puede ser perfil de homicida, perfil de peligrosidad, y cada una de esas pruebas en diferentes etapas procesales, bueno, pues te podrían tener sus efectos. En el ámbito penal, pues el psicólogo forense puede documentar la tortura, es una prueba colegiada, va particularmente o de forma obligada en el ámbito médico, de hecho su nombre técnico es estudio médico psicológico para su integración a protocolo de Estambul. También se puede ver, hacer autopsia psicológica, es decir, una serie de elementos que tiene factores jurídicos que preparan para poderlo hacer una persona que no está, pero que deje indicios, ¿sí? Tiene redes sociales, es vecino, es familiar, todos vamos dejando huellas de quiénes somos, ¿no? Siempre dejamos señales, aunque nosotros mismos no reflexionemos sobre ello, ¿sí? Podemos trabajar en el análisis clínico del testimonio. De repente hay pruebas, hay testigos y que son pieza angular en el juicio, se vuelven una, un referente para generar convicciones en quien va a tomar decisiones, pero puede haber duda, ¿sí? En la credibilidad, en la veracidad e inclusive en la capacidad con respecto a ese testimonio. También está la opinión técnica que algunos en la actualidad le llaman metaperitaje. Yo soy renuente a llamarle metaperitaje, tal vez apegándome a esa época del Renacimiento. La psicología es una ciencia joven, somos formalmente una ciencia desde 1879. Previo a eso, uno de los ataques fuertes eran todos esos prefijos meta, más allá. O sea, se nos atacaba de metafísicos, se nos atacaba de una serie de cosas que me quedo con su nombre original, que es una opinión técnica, que es emitir un dictamen sobre otro. Por ejemplo, su servidor ha hecho una opinión técnica en materia de psicología con respecto a un dictamen que emitió la Fiscalía. ¿Sí? En el ámbito familiar, el psicólogo forense puede incursionar en evaluar para determinar si algún niño o niña ha sido víctima de algún tipo de abuso, sea físico, psicológico, sexual, o de omisión o el que sea, síndrome de alienación parental, cuando una de las figuras, sea el papá o la mamá, utiliza como medio a su hijo para dañar al otro sin advertir que está violentando a su hijo. Esto es materia de juicio. Estamos hablando de los efectos psicológicos que están controvertidos en los juicios. Intromisiones ilícitas, custodias en el ámbito civil, daño moral. El daño moral, por lo menos aquí en México, hablo de Sinaloa particularmente, el daño moral ya está, por ejemplo, en juicios de naturaleza oral, ya se debate en los rubros de la parte mercantil, fiscal, en el ámbito administrativo, ya tiene algunos años que incursionamos. En la parte, aquí puse en el ámbito civil la interdicción. Yo sé que ha habido cambios a la ley, sin embargo, hay personas que los cambios no les benefician, ¿sí?
hay que decirlo, me ha tocado inclusive peritar, soy perito oficial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el Estado ha pedido que evaluemos a ciertas personas que necesitan de un tercero, porque si no, nos podrían inclusive morir, ocupan asistencia. Y ahí yo creo que habría que hacer algunas reformas a la ley. Hay personas que son internadas psiquiátricamente porque las motivaciones para hacerlo pueden ser políticas, económicas y demás, pues podemos establecer si tienen alguna especie de daño. En el ámbito laboral hay personas que son despedidas porque se puede alegar por parte de sus patrones que no se tiene capacidad, que tienen comportamientos extraños. Bueno, pues ahí podemos meter como prueba en un juicio en algún tribunal de justicia laboral. Mitos y abusos en la psicología forense. Un documento psicológico no es un dictamen pericial, eso es un mito. De repente timan a, 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 a las personas que integran los órganos jurisdiccionales, que no son psicólogos, y meten una prueba que podría ser una documental, la meten como una prueba pericial y les admiten dicha prueba y de repente el psicólogo puede estar de una manera dispar en un juicio, ¿no? ¿La cédula profesional me hace perito en materia de psicología? No, y lo planteo como un abuso. De repente hay personas que sin experticia, sin poder acreditar, sin solvencia académica, sin experiencia, etcétera, se les han admitido. Se les han admitido pruebas, regularmente es en el ámbito penal, ¿no? En ese sentido es un abuso. Los peritos oficiales de la fiscalía son psicoterapeutas. De repente se escudan en el código ético del psicólogo, por lo menos de la asociación más longeva, que es la Asociación Mexicana de Psicología, de la cual muchos códigos estatales emanan de ahí, y ellos dicen que no pueden mostrar evidencia en sus dictámenes de esas entrevistas que dicen que hicieron, de esas pruebas que dicen que utilizaron, que casi nunca son idóneas ni suficientes. Bueno, es un abuso porque en el desconocimiento y bajo juramento, bajo protesta de decir verdad, mienten y ellos se amparan. Ellos tienen funciones de perito y nuestros códigos éticos, particularmente el antes mencionado, tiene un reglamento, por lo menos del artículo 52 a 60, al 60 de dicho código, un reglamento especial. Nosotros somos peritos, no somos psicoterapeutas. No podemos decir cuántas sesiones terapéuticas necesita alguien. No podemos ocultar evidencia de manera tramposa. Sabiendo que la otra parte, pues, me tiene que creer, o por lo menos caemos en esa falacia de autoridad. Ah, es que porque yo lo digo, pues, así es, ¿no? El perito no debe de anexar evidencia, siempre ese es mito y abuso, igual como lo planteé ahorita. ¿Hay psicopatologías fuera del DSM-5? No, no hay psicopatologías fuera del DSM-5. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales es como el código penal, cada conducta antijurídica que no esté en el catálogo, o sea, que no esté tipificada como delito, pues no es un delito, ¿no? Pudiera ser alguna cuestión inmoral, etcétera, pero no es un delito. Todo lo que no esté en el DSM-5, pues no es una psicopatología. Y de repente nos podemos encontrar que hay peritos en materia de psicología que sacan patologías o diagnostican patologías que no están reconocidas por organismos internacionales y que son extrañas. Cada perito tiene su metodología, es un mito. Por ejemplo, hay gente que le llama psicología del testimonio, como si fuese otra psicología. Es psicología forense, solo que lleva una directriz en la psicología del testimonio. Todo lo que tenga que ver con tribunales es psicología forense. No andamos leyéndole la muerte, como la mente a los muertos, no. Es evaluación clínica psicológica siempre con fines periciales. Yo creo que me excedí un poquito con el tiempo. Es complicado explicar un tema tan grande como este, sobre todo cuando no se es tan conocido
o ha habido poco trabajo al respecto. Siguiente, y con esa me despido y agradeciendo por dejarme disertar y agradezco la atención a todos. Muchas gracias.